Dios les bendiga grandemente, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos preparándonos este año 2024 y si Dios nos ha regresado para el 2025 de igual manera, comenzando este camino, este sendero, esta jornada de estudio de la Biblia. La meta es que entre el año 2024 y 2025 podamos asimismo completar el estudio completo de lo que es la palabra de Dios en su totalidad. Y esperamos que si usted se anima, si se motiva, si se interesa, que asimismo pueda unirse a nosotros con este estudio. Le animamos a que invite a algún familiar, algún hermano, alguna hermana. Puede estar hasta en otro país la persona, no tiene que estar necesariamente acá en los Estados Unidos. Es una manera bonita, hermanos, de que podamos todos asimismo ser copartícipes de la palabra de Dios en el mismo lugar al mismo tiempo. Y esto es algo bonito porque permite que podamos hacer preguntas, comentarios los unos a los otros de igual manera. Le digo para comenzar que este va a ser el video un poquito más largo, ya que vamos a estar dando una introducción de lo que es la palabra de Dios. La idea es, hermanos, que se inscriba. Tenemos un enlace para inscripción que lo voy a estar compartiendo luego. De igual manera, vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo la Biblia en su totalidad. De igual manera, vamos a estar también reflexionando en preguntas, comentarios de temas que escuchemos a través de la Biblia y los vamos a discutir todos juntos. Los martes en el estudio bíblico vamos a tener también esa oportunidad, ese foro para poder compartir y poder discutir preguntas. De igual manera, hermanos, también vamos a tener el grupo de WhatsApp donde podemos hacer preguntas y estamos buscando la posibilidad también de crear otro, otro grupo en otras redes sociales de igual manera. Así que, hermanos, le animamos, le alentamos. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 14 al 16. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero mire lo que dice el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita palabras profanas y vanas, porque conducirá más y más a la impiedad. Así que, hermano, vamos a sí mismo orar y vamos a comenzar. Otro punto que quiero decir antes de orar por este estudio que nos va a tomar un periodo de 2 años, Dios por delante, es el hecho, hermanos, de que no va a ser mi persona hablando y hablando y hablando y compartiendo. Yo estoy organizando diferentes recursos que se encuentran en las redes sociales, libros, donde vamos a poder así hacer una unión, un resumen, ¿verdad? De los diferentes elementos y principios de cada capítulo. Le digo, hermanos, que no va a poder ser extensamente largo, porque, ¿verdad? Queremos que todos los hermanos y las hermanas puedan profundizar suficiente que cause esas cosquillitas, ¿verdad? De hambre espiritual dentro de nosotros. La idea es, hermanos, que saque todos los días por lo menos de 10 a 15 minutos, todos los días para el Señor. Esperamos que esos 10 a 15 minutos le cause más deseo de estudiar la palabra y que se conviertan en mucho más de eso. Va a pasar en algunas ocasiones más que en otras ocasiones, dependiendo que estemos discutiendo. Pero asimismo, hermanos, le explico esta parte. Eh, Vamos asimismo a orar y así comenzamos. Amantísimo Dios, te damos la gloria y la honra, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra, donde nos permite, Señor, que podamos profundizar, Señor, en lo que es el estudio de las escrituras que han sido, Padre, inspiradas por ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entenderlas, que nos ayudes a poder digerirlas, Señor, y poder asimismo aplicarlas a nuestras vidas diariamente. Padre, queremos graduarnos de la leche a la vianda, Padre. Queremos poder verdaderamente entender la esencia de tu palabra y poder así ir y predicar por todo el mundo, Señor, esta.
Ayúdanos a poder practicarla, vivirla, aplicarla en nuestras vidas diariamente. Danos entendimiento, Padre, y anímanos a que podamos hablar a nuestros hermanos y nuestras hermanas de lo que aprendemos de ella. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, entiendo que es a veces algo difícil para algunas personas con el ajetreo de la vida, ¿verdad? Y yo he escuchado gente decir, pero el que no tiene 10 minutos, que no tenga 15 minutos para Dios, ¿cómo va a ser? La realidad es, hermanos, que hay personas que se le hace difícil. Tenemos hermanos y hermanas hasta que nos han compartido que tienen dificultad con la vista, dificultad al leer. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es lo siguiente. Les resumo prácticamente el proceso. La idea es poder crear un video que cuando usted presione ese video tenga toda la información que usted necesita de principio a fin. Y si se puede sentar y quiere verlo en su teléfono, quiere verlo en la computadora, va a poder leer la palabra de Dios mientras le está escuchando, pero la idea es que va a poder escuchar el capítulo o puede leerlo de igual manera. Y si tiene preguntas o comentarios, puede escribirnos a sí mismo las preguntas, los comentarios por correo electrónico y por otras plataformas que vamos a estar compartiendo luego. Así vamos a comenzar. En el día de hoy, nuestra primera lectura titulada La creación en Génesis capítulo 1. Génesis, capítulo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. El Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y Dios Recording in progress. no separó luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas, para separar las aguas de los cielos, de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra, las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán, a su vez, las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. Que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad.
Y Dios vio que esto era bueno. Pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces, Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Sabemos que la Biblia es extensa y para muchas personas un libro intimidante, pero creemos que ella en su totalidad está contando una sola historia que nos lleva a Jesús. Así que queremos ayudarte a aprender cómo leer la Biblia conforme la lees en su totalidad por ti mismo. La experiencia de leer la Biblia es, primero que nada, un plan de lectura que ha dividido la historia de la Biblia en 16 capítulos. Ahora, hemos reordenado algunos de los libros para ayudarte a ver cómo funciona la historia en general y cómo es que cada libro contribuye a ella. Así que comenzamos con la creación del mundo y la caída de la humanidad, lo que nos lleva a las promesas de pacto de Dios a Abraham y su familia, el pueblo de Israel. Luego, llegas al rescate de Dios a Israel en el éxodo de Egipto, a lo que le sigue el pacto que Dios hace con ellos en el monte Sinaí. A partir de ahí, Dios guía a Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, donde Israel se convierte en una nación y quebranta el pacto. Esto lleva al auge y la caída del reino de Israel, culminando con Israel siendo exiliado de la tierra. Aquí la historia hace una pausa y lees la poesía de los profetas que vivieron antes del exilio de Israel, y también tienes los escritos de sabiduría que reflexionan acerca de esta parte de la historia. Después de esto, se retoma la historia y lees los escritos de los profetas que vivieron durante el exilio. Luego, acerca del regreso de Israel del exilio y los escritos de los profetas que vivieron después del exilio.
Concluirás el Antiguo Testamento con el libro de Crónicas. Es un resumen de la historia hasta ahora y de cómo toda ella apunta a Jesús. Y finalmente llegamos a Jesús mismo y su anuncio del reino de Dios, a lo que siguen las cartas de los apóstoles al pueblo del reino de Jesús. Finalmente, concluimos toda la historia bíblica con el Apocalipsis, una visión poética del regreso de Jesús y la restauración de toda la creación. Ahora, cada uno de estos 16 capítulos tiene cierto número de sesiones de lectura que se necesitarán para completarlo. Algunos son más cortos y otros son más largos. Y si te tomas solo 15 o 20 minutos cada día para completar cada sesión, serás capaz de pasar por toda la Biblia en menos de un año. Ahora, incluso con este mapa, muchos libros de la Biblia son realmente confusos. Es muy fácil extraviarse. Así que cuando inicies un nuevo libro de la Biblia, podrás ver un breve video que te presentará la estructura y el flujo del libro y te dará consejos acerca de qué clase de cosas buscar mientras lees. Pero cada libro también contribuye a la historia general de la Biblia. Así que también tendremos videos temáticos colocados en puntos estratégicos en el plan de lectura para ayudarte a ver cómo esa parte de la Biblia que estás leyendo encaja con la historia en general. Finalmente, la sesión de lectura de cada día incluye un salmo, porque creemos que leer la Biblia no es solo una experiencia intelectual, sino también espiritual. Así que te invitamos a tomarte el año para desarrollar el hábito diario de orar a través de los salmos. Y para el final de año, habrás orado a través del libro entero de salmos 2 veces y medio. Esperamos que la experiencia de leer la Biblia te ayude a leer a través de la Biblia entera con mayor entendimiento de lo que jamás lo has hecho antes, para que puedas ver por ti mismo la belleza y la sabiduría de esta antigua historia que nos apunta a Jesús. Así que hermanos, esos son algunos de los recursos que vamos a estar utilizando. De igual manera, se menciona leer la Biblia en un año, estamos planeando hacerlo en dos, que para así poder expander y enfocarnos un poco más. Así que este es alguno de estos videos que estoy hablando. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se formó y cuál es su propósito? Tome apuntes, hermanos. Les recomiendo que tenga un cuaderno, una libretita para tomar apuntes, así como yo tengo aquí la mía. Y así también podemos discutir todos estos temas y crecer en nuestra sabiduría divina. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria, la veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios, en serio. Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa.
El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras. Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles. Así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Un punto importante, hermano, que vamos a estar discutiendo luego para enfatizarnos más en ese punto en cuanto a la Biblia, cómo está en la Biblia con los libros deuterocanónicos y los libros añadidos, y cómo es que la iglesia protestante quitó. Vamos a estar discutiendo lo que se llama el canon. Eso es un elemento que ayuda a identificar la razón por la cual de todos los libros adicionales se terminaron con 66 libros. Así que vamos a estar discutiendo eso después. Pero si tiene alguna pregunta, por favor escríbala, compártala y estaremos respondiéndola. Ahí tenemos un último video, el cual se enfoca en lo que es el Génesis capítulo 1, mirando este capítulo como el resumen prácticamente de la Biblia. Miremos. El primer libro de la Biblia se llama Génesis, y vamos a mirar bien de cerca la primera página del libro de Génesis. Es una narración elaborada cuidadosamente que muestra cómo Dios creó y organizó el cosmos. Bien, vamos a ver. La primera línea de toda la Biblia es: en el principio Dios creó los cielos y el suelo.
Sí, tu traducción quizás dice los cielos y la tierra. En hebreo bíblico, la palabra para cielo simplemente se refiere al firmamento y la palabra para tierra no quiere decir globo terráqueo, sino el suelo. El suelo bajo nuestros pies. Exacto. Esta línea resume lo que va a pasar en la narración que viene a continuación, que comienza en la próxima línea. Dice así. Ahora bien, la tierra estaba desordenada y desolada. Esta frase rima en hebreo. La tierra estaba tohu babohu, lo que quiere decir desordenada e inhabitada. Esta es la forma antigua de hablar del estado anterior a la creación, lo que podríamos llamar la nada. Para los autores bíblicos, la no existencia significa no tener propósito ni orden. Y la próxima línea usa otra imagen para decir lo mismo. Y la oscuridad estaba sobre la faz del profundo abismo. ¿Qué es el profundo abismo? Es el oscuro y caótico océano. Es otra manera común usada en la antigüedad para describir la no realidad que precedió a la creación. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque en medio de las oscuras aguas, Dios está presente. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea para el Espíritu de Dios es ruach, que puede referirse a viento o a respiro, o a la presencia invisible de Dios. Aunque no puedas verlo, Dios está presente en la oscuridad, listo para establecer el orden necesario para que la vida pueda florecer. Sí, y establece este orden en una serie de 6 días. Cada día comienza con la frase y Dios dijo, y termina con la frase y fue la tarde y la mañana. Sí, cada día resuelve los problemas presentados en el versículo 2, que no hay orden ni habitantes. Por lo que en los días 1 al 3, Dios divide esa oscuridad desordenada en 3 reinos ordenados. Y entonces, en los días 4 al 6, Dios llena la tierra baldía y deshabitada con criaturas. Qué interesante. Veamos cómo. Ok, la primera esfera de orden empieza con la luz en el día 1. Sí, que sea la luz. Esta es la gloriosa luz de Dios que llena y limita la oscuridad y separa el día de la noche. Dios establece el orden del tiempo. Bien, y entonces en el segundo día, que haya una bóveda entre las aguas, que separe el agua del agua. ¿Qué es la bóveda? En la cultura antigua de los autores bíblicos, el cielo era percibido como un domo sólido que retenía las aguas. Aquí Dios es retratado como el que divide las aguas del caos por la mitad, lo que crea el reino del cielo y de los mares. Y después, en el tercer día, que las aguas bajo el cielo se reúnan en un lugar y que el suelo avance. Dios está estableciendo el reino de la tierra que emerge de las aguas caóticas. Y luego, en el tercer día, hay un acto creativo extra. Dios invita a las plantas y a los árboles frutales con semilla a surgir de la tierra. De acuerdo. Entonces tenemos el reino del tiempo, del cielo y de los mares, y del suelo, y todos tienen un orden. Exacto. Ahora es tiempo de llenar estos reinos de los días 1 al 3 con habitantes. Y esto es lo que pasa en los días 4 al 6. Y entonces, en el día 4, que haya luces en la bóveda del cielo. Dios instala las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas como señales y símbolos que reflejen la luz misma de Dios. Él les da de su propio poder real para separar el día y la noche. Y en el quinto día, que las aguas se llenen de criaturas vivientes y que las aves vuelen por encima de la tierra. Sí, estas son las criaturas que viven en las aguas de abajo y las que vuelan cerca de las aguas arriba. Y entonces, finalmente, en el sexto día, que la tierra produzca criaturas vivientes. Emergen del suelo para vivir sobre la tierra. Y entonces, similar al acto creativo extra del tercer día, Dios hace a una criatura terrestre muy especial, al ser humano, o en hebreo, Adán. Sucesivamente, Dios les provee todas las plantas del tercer día como abundante alimento. Ahora, una y otra vez, Dios dice que lo que Él creó era bueno. Y entonces, luego de hacer a los humanos, Dios dice que es muy bueno. Sí, la humanidad es el momento culminante de los días 1 al 6, y su importancia es explicada en el primer poema de la Biblia. Así que Dios creó a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Los humanos vienen del suelo, como las demás criaturas terrestres, pero también son mucho más. Ellos son imagen de Dios, lo que significa que hombres y mujeres juntos encarnan y representan al Creador en su creación. Dios los bendijo y dijo, sean fructíferos y crezcan en números, llenen la tierra y sométanla.
reinando sobre las criaturas. Ese es el propósito de ser imagen de Dios, supervisar la creación como compañeros y representantes de Dios en el mundo. Genial. Ahora, luego de los 6 días, tenemos una línea conclusiva que nos lleva de regreso a las palabras claves de la línea inicial. Y así se completaron los cielos y la tierra y todos sus habitantes. Excepto que hay un día más. Está fuera del patrón de los días 1 al 6. Es el gran momento culminante. Y Dios completó en el séptimo día la obra que había hecho. Y él descansó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo apartó como santo. Así que Dios descansó en el séptimo día. Esta es una imagen bíblica habitual en la que Dios, luego de ordenar el cosmos, viene a descansar y morar en su espacio sagrado. Es como si el mundo entero fuera un templo sagrado donde Dios vive con su pueblo. Ahora, esa frase, fue la noche y la mañana, no aparece en el día 7. Es cierto, el séptimo día no tiene fin. Esto es porque Génesis 1 está describiendo la visión ideal para todo el cosmos. Como un lugar donde Dios y sus compañeros rigen el mundo en armonía para siempre. Sí, el séptimo día es la meta de la creación. De hecho, es muy importante que el autor de Génesis haya entrelazado el número 7 en cada parte de esta historia. Hay 7 días en la creación, hay 7 anuncios de que la creación es buena, hay 7 palabras hebreas en el primer versículo y luego 2 veces 7 palabras hebreas en el versículo 2. Y entonces, la declaración sobre el séptimo día tiene 3 líneas de 7 palabras. ¡Wow! O sea que la primera página de la Biblia está haciendo mucho más que solo contarnos cómo fue hecho el mundo. Exacto. Génesis 1 fue diseñado para mostrarnos que el propósito de Dios es compartir la creación con sus imágenes para que puedan descansar y reinar con Él para siempre. Y ese propósito es de lo que se trata toda la historia en la Biblia. Nuestra misión en Bible Project es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a personas generosas como tú en todo el mundo. Así que hermanos, muchos de los videos que vamos a estar compartiendo salen de la organización llamada Bible Project, que los tienen en español. Vamos entonces así rapidito a mirar algunas áreas generales de acá, de lo que es el libro de Génesis. Y como les había dicho anteriormente, vamos anote por ahí, por favor, si acaso no lo tiene anotado, mi correo electrónico y puede comunicarse conmigo con cualquier pregunta en este proceso de lectura de la Biblia en 2 años. Así que vamos aquí rapidito. Tenemos aquí, hermanos, primero que nada, el título del libro es Génesis, ¿verdad? Y en griego, Génesis se refiere a generación. En hebreo, se enfoca en lo que es el principio, en el principio. Y de lo que se encarga este libro es de poder relatar los orígenes del universo, del mundo, de la humanidad y del pueblo de la primera alianza. Podemos ver acá también que el libro de Génesis está dividido en 50 capítulos. Y los capítulos del capítulo 1 hasta el capítulo número 11 se enfocan en lo que es la prehistoria, donde se habla de los comienzos del mundo y los comienzos del hombre de igual manera. Luego, capítulos desde el 12 hasta el capítulo 50 se enfoca en lo que es la historia de los patriarcas, donde se enfoca en Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Quiénes son los patriarcas? Pues ahí están. Abraham, Isaac, Jacob y José. Si no conoce quiénes son, no se preocupe que a través del tiempo vamos a aprender de todas estas personas. Luego también podemos ver lo que es la genealogía. La genealogía es de dónde nosotros venimos, de dónde salen, ¿verdad? Las diferentes familias, los diferentes grupos étnicos. Entonces vemos cómo viene la descendencia desde Adán y desde ahí entonces sale todo. Se puede aquí ver también un desglose de lo que es la organización del material en la composición del libro,
donde podemos ver la creación del universo y del hombre. Usted, pero yo quiero saber sobre esto en específico. Pues aquí tiene un resumen rapidito. La descendencia de Adán a Noé, la descendencia de Noé al diluvio, la descendencia después del diluvio, la descendencia de Sem hasta Terac, la descendencia de Terac, Abraham, Nahor, Aram. Dice, ¿quiénes son esas personas? No se preocupe, cuando lleguemos a esos capítulos usted va a poder ver. De descendencia de Ismael, hijo de Abraham, y de la esclava Agar. También la descendencia de Isaac, hijo de Abraham, y de su esposa Sara. También la descendencia de Esaú, de Edom, el primer hijo de Isaac. Y la descendencia de Jacob, el segundo hijo de Abraham, y José y sus hermanos. Y podemos ver aquí un resumen, hermanos, cortito, que a veces nos sirve como una ayuda a nosotros en cuanto a lo que es qué fue creado, cuándo, en qué momento en específico. Así que solo para que estén al tanto, este es el desglose de la primera semana que vamos a estar mirando. El número que está al principio es el día, así que día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para la primera semana. Déjeme entonces aquí compartir los últimos datos del libro de Génesis capítulo 1 y terminamos entonces por el día de hoy. Así que hermanos, primero que nada, resumiendo nuevamente aquí, este libro nos habla, ¿verdad?, del principio del universo, del hombre, la mujer, lo que es el matrimonio, lo que es la adoración, lo que es el pecado, lo que es el juicio, lo que es la civilización. Pero un punto sumamente importante, hermanos, es también lo que es la redención. La redención, si no sabe lo que es, va a entender pronto lo que es esto. Y también se nos muestra en los primeros 11 capítulos otra manera de mirarlo, es una vista como desde un ángulo amplio del trato de Dios, desde la creación hasta lo que es Babel y lo que sucede cuando existe la fidelidad humana. Y luego los próximos capítulos, ¿verdad? Hablan de los patriarcas que mencionamos anteriormente, desde Abraham y su descendencia por los próximos 4 siglos, hermanos, durante los cuales se funda lo que es una nación y se le promete la salvación al género humano. Los eventos, hermanos, acá que pueden ser vistos, hay diferentes divisiones. Comenzamos con la división que es la creación del universo, la caída del hombre, lo que es el arca de Noé, la torre de Babel. Luego, eso es del capítulo 1 al 11, luego vamos del 12 al 50, la fe de Abraham, la familia de Isaac, conflictos de Jacob y las calamidades de José. Los temas que son abarcados en este libro es la historia del género humano, la fidelidad de la humanidad, la historia del pueblo judío, la fidelidad de la familia de un hombre, y el lugar específico donde se concentra más que nada esta sección, ¿verdad? Enfocándonos en el libro de Génesis en su totalidad, es hacia el este de Edén a Ur. Comenzamos en el jardín del Edén, ¿verdad? Luego vamos a Ur, después de que Dios ya había hecho la creación. Y también en los capítulos del 12 al 50, pues hacia el oeste de Canaán hasta Egipto. ¿Cuánto tiempo pasa? Aproximadamente desde el capítulo 1, hermanos, hasta el capítulo 11 de Génesis, hay aproximadamente 20% de la totalidad del libro completo. En esos 11 capítulos, un total de 2000 años en 11 capítulos, hermanos. Así que cuando leamos estos primeros 11 capítulos, tenemos que pensar y entender que están acompañando, ¿verdad? Una gran cantidad de tiempo. Y capítulo desde el 12 hasta el 50, hay alrededor de 350 años, que viene siendo como un 80% de lo que es asimismo el libro de Génesis. Entonces, podemos ver que el primer capítulo da un resumen conciso de lo que es el progreso de la creación, llega al clímax, ¿verdad? Con lo que es la creación asimismo del hombre. Y luego cuando estemos mirando en el día de mañana el capítulo número 2, vamos a ver detenidamente lo que es el día sexto, cuando allí se presentan los detalles de cómo fueron creados los hombres, ¿verdad? Cómo fue creado Adán, los portadores de la imagen de Dios. Y se habla de que el hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra y la mujer de su costilla.
y el escenario pues está montado en el hecho de que los personajes están ubicados y este drama, entonces esta historia puede asimismo comenzar. El capítulo 1 se enfoca más que nada en 6 días a través como de un telescopio, ¿verdad? De lo que es la creación asimismo del universo. Y cuando podemos ver todo lo que hemos hablado hasta este momento, hermano, y aplicarlo a nuestras vidas, podemos decir y pensar en el hecho de que cuando todo lo demás falla, ¿verdad? Tenemos que seguir las instrucciones. La palabra de Dios son las instrucciones. Este es un consejo, ¿verdad? Que se entiende que cuando uno sigue las instrucciones para el diseño, ¿verdad? Con lo creado, las cosas van a funcionar. Y así es, hermanos, en el camino del Señor de igual manera. Dios es el diseñador experto. Él hizo el agua, el cielo y la tierra, ¿verdad? Y hizo también las criaturas para que se adaptaran al ambiente, de manera que no debe de sorprendernos, hermanos, descubrir que los pájaros la pasan mal bajo el agua, ¿verdad? O que los peces no pueden pasarla bien fuera del agua a sí mismo. O que, ¿verdad? No le es fácil a un pez subir y treparse encima de un árbol porque no fue para eso, ¿verdad? Que fue, que fue creado. Pero sí podemos ver, hermanos, que el mismo diseño que se ve en el sistema solar y en las flores del desierto se ha establecido en los humanos y en sus relaciones. Y podemos ver también que desde la creación acá del hombre, en el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 2 vamos a estar viendo que el esposo es la cabeza del hogar y que la esposa ha sido diseñada como su ayudante. ¿Y qué sucede? Que cualquier cosa, hermanos, que viole el diseño del plan divino de Dios va a causar un problema. Y como este ha sido el diseño que Dios ha establecido, tenemos entonces que aprender a seguirlo en armonía y bajo la guianza asimismo de Dios. Entonces, hermanos, espero que esto haya sido de edificación para su vida. Puede ser, me imagino que hay muchas preguntas que la mente está trabajando. Por favor, comparte esas preguntas. Únase con nosotros el martes al estudio bíblico. Vamos a continuar desglosando todos estos temas. Vamos a asimismo orar y a pedirle a Dios, hermanos, que continuemos con esta hambre de la palabra de Dios. Amantísimo Dios, te adoramos y te agradecemos por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos guardes, que nos guíes y que nos ayudes, Señor, a que asimismo podamos seguir creciendo, Padre, en el deseo de aprender de tu palabra, de escudriñarla, Padre, de profundizarla y de entender, Jehová, Señor, todo lo que sea posible con nuestra mente finita. Ayúdanos, guíanos y de igual manera, Señor, te pedimos, Padre, que nos ilumines, mi Dios, de tal manera, Padre, que podamos ser luz en medio de las tinieblas en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, Padre, donde quiera que vayamos, para darte la gloria y la honra como la mereces a donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia de Dios y no se olvide que le amamos en Cristo. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. No se dé por vencido, hermanos, y trabajemos juntos para crecer en Cristo. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.